estáis? Espero que genial. Esta es la sección Libros para crecer del canal Autoestima y más. Y hoy vamos a ir con un libro que tiene bastante enjundia, que se llama La falsa medida del hombre y es de Stephen Jay Gould. Os cuento como siempre un poco por qué he elegido este libro, y es que este libro para mí fue un antes y un después a la hora de pensar acerca de las pruebas psicométricas, de enfocarlas y de utilizarlas en mi trabajo. Una prueba psicométrica, más comúnmente conocida como un test, es una prueba que evalúa algún aspecto de la inteligencia, la personalidad o algún otro constructo que necesita de una prueba que esté suficientemente validada para poder ser evaluado y para que nos deje un poco pues orientarnos y saber pues qué cantidad o cuánta información se nos puede desvelar acerca de ese constructo de una manera relativamente rápida y, como digo, fundamentada. Pero bueno, el libro realmente no solo trata sobre esto, en realidad yo diría que, si tuviera que decir sobre qué trata el libro, diría que es un ensayo en contra del determinismo biológico y de todas aquellas teorías, bien desde la psicología o desde otras perspectivas anteriores, que han intentado fundamentar ciertos prejuicios, ciertos conocimientos falaces para justificar políticas racistas o discriminatorias a nivel social. Stephen Jay Gould, hablando ya un poco del autor, es un paleontólogo que además trabajó en el Museo de Historia Natural de Nueva York y tiene publicado bastantes obras, bastantes críticas con la ciencia y con un poco este tipo de informaciones que a veces han sido muy cegadas o que han querido servir al interés de ciertas políticas o de ciertas corrientes de pensamiento. Os cuento como anécdota que el libro llegó a mí gracias a una profesora de facultad que me lo sugirió, pero además mi edición es de segunda mano. A mí me gusta mucho también comprar libros de segunda mano. A veces se encuentra auténticos chollos. Este libro pues me encontró a mí, como me gusta decir a veces. Pero mi libro no empieza por el principio porque tiene una errata y empieza por la página 193 y hay una serie de páginas hasta que ya se corrige y empieza pues por el principio y luego cuando llegas a la 193, pues bueno, me parece que es muy especial, es diferente. Pero en fin, eso es solamente una anécdota. Como siempre os voy a contar un poco acerca de la estructura del libro y vamos a ver una ficha técnica rápidamente que nos lo resume. Este libro es de 1981, aunque 15 años después, en el 96, el propio autor sacó una especie de revisión con un prólogo que en este caso tiene este libro también, donde pues revisa un poco sus afirmaciones, no las cambia porque no hay necesidad de eso, pero sí que añade nuevas luces a algunas de las afirmaciones, como digo, que hace. Además os cuento que este libro tiene 400 páginas, que lo podemos encontrar en la editorial Crítica y que cuesta también alrededor de unos 17 euros. Con respecto a los capítulos, pues el libro, al lenguaje que utiliza, por ejemplo, también os puedo contar que es un poco más denso que el que veíamos el otro día de la inteligencia emocional, pero que igualmente es muy ameno porque va trayendo muchas investigaciones, muchos datos de las personas, de los investigadores, y te explica de una forma bastante cercana el porqué de esas afirmaciones a veces un poco falaces. Y no siempre así, porque algunas veces también trae a algunos investigadores o algunos psicólogos cuyas afirmaciones fueron respetuosas con lo que estaban investigando, pero que luego, cuando se popularizó, cuando se utilizó en diferentes ámbitos, pues se pervirtió, ¿no? Pero para esto me gustaría hacer un pequeñito recorrido, como digo, por los diferentes capítulos. Obviamente no voy a entrar en cada uno de ellos, pues porque el vídeo se alargaría, porque no tiene sentido. Esto es solo para presentar un poco el sentido de este libro, porque me parece tan importante. Y si abrimos el libro, empezamos a leerlo, nos encontramos, como digo, en primer lugar, una revisión acerca de lo que Gould ha ido publicando. Comienza haciendo una crítica a las teorías que había preevolucionistas acerca de la clasificación humana un poco, y luego rápidamente entra con la craneometría, que fue una de las primeras maneras de acceder a intentar comprender la inteligencia humana a través de la medida del cráneo, el peso del cerebro, etcétera, que eso rápidamente pues se comprobó, quedó en desuso, se comprobó que no servía, pero podríamos decir que fueron los antecedentes históricos de la psicometría, ¿no? de intentar comprender, de intentar clasificar o evaluar la inteligencia humana. Obviamente esta finalidad puede tener pues un fin perverso, que es clasificar a las personas, o un fin positivo, como es por ejemplo entender si es necesario ayudar a algunas personas en diferentes contextos determinados. Pero como decíamos, pues eso depende a veces del uso que se haya hecho.
Y por eso él enseguida entra también a hablar de las pruebas psicométricas, del concepto de CI, de coeficiente intelectual, como algo totalmente cerrado y por lo tanto falaz, porque hoy en día sabemos que las inteligencias son múltiples y que una única prueba es solo una visión muy pequeñita de un momento muy puntual en la vida de una persona, puesto que sabemos también que nuestras capacidades son plásticas y van evolucionando, ya no solamente como se creía antes a lo largo de la infancia y la juventud, sino incluso a lo largo de la adultez. Pero bueno, como digo, creo que es un tema muy interesante que todas las personas que se dedican a la educación y a la evaluación, sobre todo, deberían de conocer, deberían de leer, porque te da una perspectiva histórica que, si bien está escrito el libro en el 81, pues carece de, digamos, las últimas investigaciones, pero sí es verdad que ya te hace un recorrido histórico por más de 2 siglos, donde tú te puedes dar cuenta cómo la tendencia humana, aunque la información, la tecnología y la cultura se hayan desarrollado, el hombre es hombre y muchas veces pues eso, hacemos un uso un poco falaz, unas veces con buena intención y otras veces no, del conocimiento. Finalmente os quiero contar también que él hace una conclusión, el último capítulo es un poco positivo porque él reflexiona acerca de que todo el enfoque crítico que él tiene a lo largo del libro no es solo un acoso y derribo, sino que él piensa que precisamente ese pensamiento crítico que debemos de tener con la ciencia y con el conocimiento es el que nos hace avanzar como personas, sobre todo a sociedades más justas y más igualitarias. Así que me parece una forma también muy bonita de cerrar el libro que dice mucho del autor. Y dicho esto, pues os voy a leer un capítulo que tengo aquí, o mejor dicho, un pequeño texto, un capítulo entero, ¿no? Que tengo aquí seleccionado, en la página 252, tengo mi chuleta, pues porque me gustó especialmente, ¿no? Y me parece que os puede servir muy bien para que os hagáis una idea de qué trata el libro. El epígrafe que vamos a leer se llama El error de la cosificación, y dice así: el primer componente principal es una abstracción matemática que puede calcularse para cualquier matriz de coeficientes de correlación. No es una cosa dotada de realidad física. Los especialistas en el análisis factorial han incurrido a menudo en la tentación de la cosificación, es decir, atribuir un significado físico a todos los componentes principales muy marcados. En algunos casos esto está justificado, pero una afirmación de este tipo nunca puede basarse solamente en las matemáticas. Es imprescindible contar con otros conocimientos relativos a la naturaleza física de las mediciones. Porque los sistemas de correlaciones absurdos también tienen componentes principales y estos pueden expresar más información que los componentes de otros sistemas que no son absurdos. Un análisis factorial de una matriz de correlaciones de 5 entradas en las que estén mi edad, la población de México, el precio del queso suizo, el paso de la tortuga que tengo en casa y la distancia media entre las galaxias durante los últimos 10 años, dará un primer componente principal muy marcado. Puesto que todas las correlaciones son muy positivas, es probable que ese componente exprese un porcentaje de información tan elevado como el primer eje, pero no tendrá la menor significación física interesante. Resumiendo en un lenguaje más de esta por casa, muchas veces en la ciencia se ha incurrido en que al ver correlaciones matemáticas puramente se estaba desarrollando de ella una inferencia, cuando en realidad, aparte de utilizar las matemáticas para analizar las realidades, tenemos que utilizar diferentes disciplinas porque son las que nos aportan un punto de vista más completo, más global y más multidisciplinar. Pues bueno, esto es un poco un ejemplo de lo que va diciendo, pero como digo, no es todo el rato así de denso. Muchas veces va poniendo ejemplos de investigaciones, de investigadores de la historia, que lo hace un libro muy, muy atractivo porque además pues aprendes mucho leyéndolo. Y en fin, espero que os haya parecido interesante. Como os decía, esta obra ha supuesto un cambio totalmente diferente con respecto a la que planteábamos en el primer vídeo de esta sección de inteligencia emocional. Y el próximo día pues a ver qué toca. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao. Que habría razones suficientes para interpretar... Es que esto me lo voy a dar porque si no... El capítulo comienza con un epígrafe... No. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.